Bienvenidos y bienvenidas a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema importante para las mujeres. Vamos a hablar sobre infecciones vaginales, así que acompáñenos. Y ya como lo comentaba hace un momento, vamos a estar hablando sobre infecciones vaginales y para ello nos estará acompañando el doctor Alejandro García Cervantes, quien es especialista en ginecología y obstetricia y es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Voces. Muchas gracias y gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Y efectivamente, las infecciones vaginales es un tema, pues digamos, apasionante para uno como médico y es de las primeras causas también de consulta que acuden las pacientes, digamos, al ginecólogo. Doctor, para comenzar con la conversación, ¿qué son las infecciones vaginales? Las infecciones vaginales se pueden definir como un tipo o un cambio en la modificación, digamos, del flujo que se presenta en una mujer, tomando en cuenta primero que la vagina es una cavidad que siempre está húmeda. Esa humedad se relaciona casi siempre con el famoso pH, que es el grado de humedad que debe tener ese tejido, que ese tejido debe estar equilibrado entre en la flora, como la vagina, como en la boca. Hay flora vagina, hay flora, digamos, bacteriana, virus, bacterias, bacilos, hongos, que viven en un equilibrio y que cuando ese equilibrio se altera es cuando ya se procede a, digamos, a manifestarse un tipo de infección vaginal. ¿Y cuáles son los factores que pueden propiciar una infección? En la mujer básicamente influyen factores que modifican la humedad. Entre ellos, pues es desde el tipo de ropa interior que usan. Lo que se recomienda que disminuye estos cambios es la ropa de algodón. Usar casi siempre de algodón es lo más recomendable. Influye también el usar la ropa muy ajustada. Factores externos como el uso de los baños también, de los baños que ocupen más personas, baños públicos, el hecho de tener actividades también como de natación y que tarden con la ropa, digamos, húmeda, todo eso favorece, incluso el tipo de jabón con el que se hacen el aseo también. Entonces se recomienda un tipo de jabón, pues lo más, digamos, lo menos perfumado que sea. Eso nos ayuda a limitar este grado de humedad. Y derivado de estos factores, ¿cuáles son los tipos de infecciones que se originan? En consecuencia, digamos, las infecciones más frecuentes son las causadas por hongo. Recordar que en la vagina hay un hongo que es la cándida, que es parte de la flora vaginal. Entonces, cuando se modifica esa humedad, eso favorece de que el hongo se multiplique y ya después se transforme en una infección, que es cuando ya nos da síntomas. Los síntomas es que haya un poquito de flujo, que manche la ropa interior, que tenga tal vez algún cambio en el olor y que le dé síntomas a la paciente, como pues tal vez un poquito de comezón o prurito, ardor, molestias al tener las relaciones sexuales. Básicamente son esos cambios. ¿Y hay otros tipos de infecciones o es...? Esas, digamos, son de las más frecuentes. Obviamente, ahí van implicadas también infecciones de transmisión sexual, como pues no son ya muy vistas, pero existen todavía, lo que es la gonorrea, que da digamos, una respuesta a una infección pronta, donde da un flujo que es blanquecino, mal olor, es doloroso, digamos, molesta mucho. Y es una secreción diferente que la paciente luego, bueno, se da cuenta que no es algo tan normal y es cuando hay que dar tratamientos específicos. También hay infecciones por otro tipo de bacterias que son la clamidia, digamos, Gardnerella, que es también un tipo de bacteria que es parte de
digamos, de la flora que puede haber en vagina, pero cuando se altera ya nos da infección. Y entonces, ¿podría repetirnos si es que alguna persona que ya o una mujer que ya nos escuchó, cuáles son los principales síntomas para una sospecha de que tenemos alguna infección vaginal? Exactamente. Recordar que les mencionaba, la vagina es húmeda, entonces no podemos tener una vagina seca, eso tampoco es normal. Y aquí, cuando hablamos de una infección, es cuando ya hay un manchado, que la ropa interior se manche digamos, puede ser desde algo muy leve hasta casi sentir que se orinan, refieren las pacientes. Y que aparte, bueno, tenga alguna característica en el olor, alguna característica en el color, el tipo de molestias también que puede condicionar, porque no todas dan síntomas. A veces puede haber mucho flujo, digamos una infección que no dé tanto síntoma, pero a veces los síntomas son también un poquito más como internos. Lo que condiciona una infección crónica es una enfermedad que se llama una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Y hay mujeres que son más susceptibles a padecer una infección? Como en todo, aquí hay factores de riesgo también. Por ejemplo, pacientes que fuman, igual, acuérdense, el cigarro interfiere en todo el mecanismo de defensas que para todos los sistemas. Entonces acá lo que hace es neutralizar un poquito las células de defensa y favorecer que un tipo de una infección, por ejemplo, que pueda ser algo leve en alguien que fuma, se haga más importante. Pacientes desnutridas, pacientes igual que tienen múltiples parejas sexuales, también pacientes que a veces no tienen buenos hábitos higiénico-dietéticos en general, es las que, digamos, tienen más riesgo de tener este tipo de infecciones. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos aquí a Voces a seguir hablando sobre infecciones vaginales. ¿Sabías que no todas las infecciones vaginales son por transmisión sexual? Ya estamos de regreso aquí en Voces y seguimos hablando sobre infecciones vaginales. Les recuerdo que hoy nos acompaña el doctor Alejandro García Cervantes, quien es especialista en obstetricia y ginecología y es certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Doctor, ya más o menos nos explicaba qué es una infección vaginal y cómo se puede contraer, pero ¿existe un rango de edad en el que se pueda presentar mayor una infección vaginal en mujeres? No, el riesgo en la mujer de una infección vaginal se sabe que es cuando inicia vida sexual, porque es cuando se presentan los cambios tanto hormonales como anatómicos. Entonces, a veces eso modifica cambios en digamos, en la vida habitual de la mujer. Cambios en cuanto a también usar otro tipo de artículos para su aseo, modificar cambios. Entonces, todo eso a veces trae como consecuencia que pueda presentarse una infección. Ahora, también existe un un flujo vaginal, digamos, normal o fisiológico en pacientitas que no han terminado de tener una maduración del cuello de la matriz, de que las glándulas no se alcanzan a meter al canal y esas glándulas se van a manifestar como si las pacientes comúnmente lo que se conoce como una úlcera, que son glándulas que están fuera del canal y que su función es producir moco. Entonces, aunque son pacientes que no tienen vida sexual, pueden tener un flujo recurrente, pero ahí los tratamientos son diferentes. Entonces, el riesgo en sí es cuando la paciente empieza con vida sexual, que más o menos es a los 16 años, aunque hay chicas precoces también, pero es cuando existe el riesgo. ¿Y qué otros factores pueden originar una infección sexual o cómo podemos contraer una infección vaginal, perdón? Sí, vaginal, exactamente. Mencionábamos que es
más que nada modificando hábitos, y eso es a veces cuando son pues pacientes que empiezan a tener múltiples parejas sexuales a veces y que no se usa algún tipo de preservativo, ¿no? Porque es tal vez usan un método anticonceptivo, pero aparte es importante para prevenir usar un tipo de preservativo para disminuir ese riesgo, sobre todo cuando recién se inicia la vida sexual se recomienda porque pues la intención no tanto es el embarazo, sino prevenir una infección que a veces puede marcarte para toda la vida, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estamos en nuestro periodo menstrual, los productos que utilizamos pueden originar, si no se usan correctamente, pueden originar una infección vaginal. De hecho, se consideran como factores de riesgo también, porque a veces depende mucho los días que tarda la paciente o la persona en cuántos días le dura su periodo menstrual y qué tan abundante es el periodo menstrual. Porque a veces lo habitual son que dure 4 o 5 días y que ocupen más o menos de 3 a 4 toallitas al día. Entonces, hay pacientes que les dura más de 8 días y que usan más de 6 toallas. Todo eso interfiere como un factor irritante para, digamos, para los epitelios, para los tejidos. Entonces, eso los desgasta y facilita que tengamos una infección pues más fácilmente que en una paciente que dura 2 días, que ocupa 2 toallitas. Entonces, y otra cosa también que no se recomienda y que muchas pacientes usan es los famosos panty protectores, que aunque no tengan nada, les gusta traerlos. Entonces, todo eso también es importante tratar de eliminar. De lo menos que tenga un contacto directo, nos favorece y nos hace que el tejido tenga más propiedades y más resistente. Y, por ejemplo, en el caso de los tampones. Los tampones no se recomiendan como un uso habitual. Sus indicaciones son más precisas, por ejemplo, que esté de vacaciones o que por alguna situación tenga una actividad, por ejemplo, que dé clases de natación, todo eso. Pero se recomienda también que entre menos los use, también disminuimos un poquito los riesgos. O sea, sí tienen sus indicaciones muy precisas y ahora también se ha usado mucho lo de la copa menstrual. La copa menstrual también, que está muy de moda. Y obviamente también no es mala, esa no es mala. Incluso muchos ecologistas dicen que es algo que va a revolucionar a ya no gastar tanto material que tarda mucho en disolverse, ¿no? Y solamente las recomendaciones es cuando son ciclos, pues más o menos, que no son muy abundantes también, porque también es causa de accidente, pero la mayoría de que usa la famosa copa la refiere como cambios buenos, pues que todo como que mejora la situación. Doctor, y por ejemplo, cuando hay una infección en las vías urinarias, ¿puede originar o puede derivar en una infección vaginal? A veces es al revés, que una infección vaginal crónica, por el contacto que tenemos entre la vagina y la uretra, pueda como contaminarse y hacerse una infección de vías urinarias. La mayoría de las veces eso pasa, pero sí puede ser el origen una infección de vías urinarias, que eso es muy difícil que nos traduzca a una infección vaginal. Pero lo más común es al revés, que una infección vaginal crónica ya de mucho tiempo sí nos condicione una infección de vías urinarias. Y de no tratarse a tiempo, ¿qué factores de riesgo puede implicar para la salud de la mujer? A largo plazo lo que nos condiciona son trastornos o factores que interfieren para la fertilidad, porque nos genera una enfermedad pélvica inflamatoria. Eso consiste en que las trompas se inflaman y se manifiestan como si estuviera técnicamente operada la paciente, está obstruido, entonces no hay un contacto entre el esperma y el óvulo y eso genera problemas de fertilidad, más que nada. Y no hay que olvidar también las infecciones graves como sífilis, HIV, que también están, digamos, condicionadas a este tipo de infecciones vaginales. Bien, doctor, vamos a hacer nuevamente una pausa. A ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces. Regresamos.
¿Sabías que, en época de calor, el riesgo de adquirir infecciones vaginales aumenta un 50%? Y ya estamos de regreso aquí a Voces, a nuestro último bloque, y seguimos platicando con el ginecólogo Alejandro García. Doctor, pues ya nos explicaba, ¿no?, todos estos factores de riesgo y qué puede pasar en caso de que no se pueda tratar una infección, de que no se trate a tiempo una infección vaginal, pero ¿puede ser causa de muerte? Como tal, así directamente, puede ser, sí puede ser, pero no es, digamos, lo más constante ni lo más frecuente. Aquí cuando hablamos de una infección ya muy severa es porque de plano fue una situación, digamos, muy específica de una contaminación ya importante donde ya se despulen los tejidos, hay sangrado y interfieren ya otro tipo de bacterias que nos pueden causar una septicemia y en esa situación sí provocar pues la muerte de una paciente. Digo, es muy raro que eso llegue a pasar porque afortunadamente es una enfermedad donde podemos revisar, podemos tener un diagnóstico visual clínico e iniciar un tratamiento, digamos, oportuno. Pero ya en una paciente, por ejemplo, desnutrida o que tenga la infección del VIH, puede ser más susceptible a desarrollar una infección más importante. Doctor, y por ejemplo, cuando suceden estos cambios normales en el ciclo hormonal de la mujer o en los cambios de pH, ¿pueden originar una infección? A veces sí, algo fisiológico puede generar, porque le mencionaba, de repente el cuello de un adolescente no es completamente maduro, entonces quedan glándulas, digamos, al frente que no se alcanzan a meter al canal del cuello de la matriz y eso genera en el periodo ovulatorio, por ejemplo, que es cuando más moco se produce, que es cuando manifiesten un flujo más abundante. La característica es de que es un flujo que no va a tener un mal olor, no va a ser, digamos, desagradable. Va a ser como abundante nada más, tal vez incómodo, y eso va a pasar cada mes. Pero eso lo vamos a poder saber hasta que pues una paciente pueda tener ya vida sexual para poder revisarla, porque a veces si no hay vida sexual, pues así tenga mucho flujo, son tratamientos como sintomáticos los que se dan. Y en el caso de que, por ejemplo, que tenemos vida sexual activa, ¿cómo interfiere en este caso? Cuando hay vida sexual activa y detectamos una infección, por ejemplo, por un hongo, algún tipo de bacteria específica, ahí lo más recomendable es que la pareja haga el tratamiento conjunto. A la par. Sí, porque si no también tenemos nada más, curamos a la paciente, pero al tener otra vez el contacto, pues se vuelve a reinfectar. Entonces siempre cuando son infecciones, aunque sean leves, pero si sospechamos que son de pareja, hay que darle tratamiento a la pareja o a las parejas, a veces porque hay más de uno de repente, ¿no? Entonces es tratamiento para curar a la pareja es la intención. Doctor, y para quienes ya nos escucharon y que sospechan que pueden tener una infección, ¿cuál es el primer paso? ¿Con quién tenemos que recurrir primero para hacer un diagnóstico? Pues lo primero es, generalmente este tipo de infecciones los podemos detectar cuando la paciente recurre a hacerse su revisión normal, porque se hace un Papá Nicolau, una colposcopía, ahí se revisa el aspecto de la vagina, los tejidos, si hay un tipo de flujo, qué aspecto tiene ese flujo y ya podemos determinar si es un flujo que es de infección o es un flujo que puede ser normal. Pero la primera intención es, bueno, que se hagan su prueba de Papá Nicolau, ya sea en un centro de salud, en el Seguro Social, en el ISSSTE, que sea el primer contacto. Ya de ahí, si hay algo que pues puede ser la enfermera, puede ser el médico, algo que detecte que no es algo tan normal o el resultado no sea normal, ya se deriva al ginecólogo. Esa es la secuencia.
¿Y con qué frecuencia deben hacerse estos estudios, como el Papá Nicolau o asistir al Sí. ginecólogo? El Papá Nicolau se recomienda una vez al año si tenemos, digamos, un antecedente previo de que salió normal, porque aunque tengamos un resultado que no sea cáncer, a veces es bueno dar un tratamiento, porque a veces, o sea, sale negativo al cáncer, que es la intención del Papá Nicolau, detectar cáncer, pero de repente al revisar pues encontramos que hay otro tipo de infección. Entonces es importante hacerse la revisión una vez al año y aunque luego el resultado sea negativo a cáncer, dar un tratamiento que pueda estabilizar o restablecer la flora normal otra vez. ¿Y cuáles son los tratamientos más, pues sí, más recurrentes para atacar estas infecciones? Los tratamientos es de acuerdo a lo que encontremos. De repente hay compañeros que piden cultivos, a veces podemos tener la experiencia de revisar y tener más o menos una idea de lo que está condicionando esa infección. Digo, lo más frecuente son infecciones por hongo, entonces se recomienda dar ahí un tratamiento con un antimicótico o puede ser algún antibiótico cuando hablamos, por ejemplo, de algún tipo de bacteria, o a veces son tratamientos locales nada más para quitar, digamos, reducir el flujo, hacer que cicatrice el cuello y quitar las molestias de, pues, básicamente comezón o ardor, que es a veces, o la molestia al tener relaciones, que es por lo que acuden las pacientes a la consulta. Doctor, y por ejemplo, estos muy sonados duchas vaginales o remedios caseros que de repente nos dicen que con vinagre y no sé qué tantas cosas, ¿cuál es su recomendación? Pues no son malos, no son malos, hay gente que le gusta hacerlos, pero no, actualmente ya no se recomiendan, no son necesarios. Por ejemplo, ahora ya con tanto advenimiento de, digamos, de procesos nuevos como son los famosos lactobacilos, todo eso también ayuda cuando son, por ejemplo, en pacientes que tenemos infecciones recurrentes, se da este tipo de complemento para mejorar la estabilidad de la flora y darle una mayor resistencia. Pero hay gente que le gusta hacerlos, está bien, no es malo. Lo que decimos es que ya no es tan recomendable, pues ya no es necesario, porque lo podemos hacer en algo más práctico. Pero hay gente que le gusta y se respeta, tampoco les hace daño, entonces se vale. Doctor, ya por último, las recomendaciones. Pues las recomendaciones son tener, digamos, la zona lo más libre de humedades posibles, como pues recomendábamos la ropa interior que sea de algodón, usar lo menos que se pueda un baño público, usar un jabón lo menos perfumado para la higiene vaginal, tomar, digamos, tener más que nada, evitar artículos que generen humedades. Básicamente los panteprotectores, la copa también es algo que hay que modificar. Lo menos, mantener lo más seco posible la zona es lo más recomendable. Bien, doctor, para quienes quieran ponerse en contacto con usted, que quieran asistir a consulta con usted, ¿cómo lo pueden contactar? Estamos ubicados en la calle Nueva Francia, Nueva Francia número 2, Colonia Lomas de Cortés. Es digamos, a un costado del Colegio Morelos. El teléfono es 777-311-6091 o 92. Estamos de lunes a sábado, entonces es importante hacerse una revisión una vez al año, digo. Doctor, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Voces. Sin duda nos explicó, creo que perfectamente, que todo lo que podemos y lo que tenemos a nuestro alcance para poder aliviar una infección. Y le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes les agradezco también que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en Voces.